Uno de los elementos más importantes cuando hablamos del proceso de ventas es claramente que todos los miembros del equipo lo tengan claro. Y esto suena muy básico, pero en la mayoría de los negocios no está claro. ¿Y por qué? Porque normalmente fluye de una manera muy orgánica. Es como, bueno, si viene un cliente y pregunta, usted lo atiende y trata de cerrar la venta. Esa es como la lógica más normal. Pero el proceso debería estar bien estructurado desde la perspectiva de cuáles son los pasos que debería llevar el proceso de venta, también dependiendo inclusive hasta de los productos o de los canales por los cuales llegue el cliente, para hacer que la experiencia del cliente primero sea lo más efectiva posible y también que esté lo más orientada a generar negocio, que es lo que más nos importa. Ahora, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Yo te recomiendo graficar el proceso de ventas. Y cuando me refiero a graficar es hacer un proceso, un flujo de proceso en donde todos los miembros del equipo, inclusive los de operaciones, tengan claridad de qué es lo que va a suceder y cómo va a suceder, para que también en este proceso podamos identificar cuáles herramientas necesitamos, en donde hay embudos de venta o embudos de proceso que no estamos resolviendo y eso nos permite encontrar las mejoras porque al final de cuentas esto hace que podamos vender más. Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar en entender cómo se construye un flujo de proceso. Ahora, quiero hacer varias aclaraciones. Lo que vamos a ver no está hecho desde una perspectiva de ingeniería industrial, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahorita que vas a ver, hay diferentes formas e iconos que en el mundo de la ingeniería industrial tienen toda una nomenclatura. Está más pensado desde una perspectiva de vos, dueño de negocio, que necesita tomar decisiones y que necesita visualmente tener claro cómo van a ir pasando las cosas. Ese es mi enfoque, ¿ok? Entonces no quiero que te vayas en, es que este icono no debería ser así. Eso es indiferente para efectos nuestros prácticos de tomadores de decisiones, ¿ok? Entonces vamos a ver este ejemplo que ya yo tengo construido para poder enseñarte cómo funciona esto desde una perspectiva también de cómo lo puedes hacer. Yo primeramente utilizo una herramienta que se llama Miro. Hay un montón de herramientas. Esta herramienta Miro es gratuita y te permite compartirlo con otros miembros y puedes hacer un montón de otras cosas. O sea, este es el punto del iceberg, digamos, de lo que puede hacer una herramienta como estas, pero quiero que visualmente lo puedas ver más en detalle. Porque en la clase, el curso principal, viste que lo abordé, pero quiero que veamos la lógica paso a paso y que también veas cómo se podría utilizar y etcétera. O sea, quiero que le saquemos el jugo, ¿ok? Entonces, ¿cómo funciona? Voy a hacerme más pequeño en términos del video y me voy a poner por aquí. Y entonces técnicamente si lo ves, bueno, esto es un lienzo aquí que te permite la herramienta. Voy a hacerlo más grande para efectos de que se pueda ver y vamos a irlo viendo paso a paso, ¿ok? Entonces, normalmente se utiliza o se estila que un círculo es o un inicio o un fin. Vos usás el que querrás desde la perspectiva de que te pueda servir para que lo entendas. Entonces, estamos partiendo del hecho de que se inicia con una pauta, o sea, un anuncio, ¿ok? Entonces, tenés tu negocio, tenés redes sociales, generas una pauta y eso va a ser el desencadenante. Ahora, ese puede ser el inicio, pero puede ser que tu negocio sea más consultivo y que vos hagas reuniones o hagas prospección. Entonces, por ejemplo, esto podría ser en otro caso un inicio en donde se prospecta cliente. Entonces, se prospecta cliente y estos normalmente los rombos tienden a ser lo que se conoce como un if. ¿Ok? O sea, un if es sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si pasa esto, va por aquí. Y si no, va por este otro lado. Eso es lo que tratan de graficar. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pues, yo no le puse, pero por ejemplo, aquí dice sí o no o sí, ¿verdad? O sea, depende de la rama. Pero lo que quiero es que me vaya siguiendo. Entonces, veamos la lógica de este ejemplo. Se pauta anuncio y tiene un call to action. O sea cuando dice un call to action, en esta lógica es, el anuncio tiene un call to action a WhatsApp, el anuncio tiene un call to action a ir al sitio web, el anuncio tiene un call to action a descargar un archivo, el anuncio tiene un call to action a lo que se te ocurra, ¿ok? Entonces, llenar un formulario, por ejemplo, que también se puede hacer en Meta. Entonces, aquí lo que va a pasar es que si nosotros el call to action va para el sitio web, entonces lo llevamos al sitio web y aquí podría ramificarse en todo un montón de acciones, pero este está más pensado para la interacción por WhatsApp. Entonces, el call to action va para WhatsApp o para Messenger y lo que sucede es que el cliente contacta. Vean la lógica aquí. Entonces, el cliente contacta en este ejemplo, dicho sea paso, que viéndolo ahorita que lo estoy viendo, era cada vez puede uno evolucionar en ideas. Aquí cuando el cliente registra, lo que deberíamos hacer es que, por ejemplo, podría haber un paso que sea registrar los datos de ese cliente, aunque solo tengamos el número de teléfono. ¿Por qué? Porque si tenemos esos números de teléfono, podríamos después agarrar una lista y hacerles mensajes determinados, personalizados, wherever. Ahora,
podría ser que personalizados dependiendo si logramos avanzar en la conversación y tenemos el nombre o si el nombre viene por default en el usuario del cliente. Hay algunos usuarios que no tienen el nombre, entonces por eso hago esta salvedad. Entonces, ¿qué sucede aquí? El cliente contacta. Si el cliente contacta, ven que aquí se etiqueta chat. ¿Por qué se etiqueta chat? Dependiendo de cómo utilices el formato de WhatsApp, si lo usas en WhatsApp web, en WhatsApp del teléfono, puedes etiquetar chats. ¿Para qué etiquetar chats? Esto está pensado para que después vos en un periodo determinado de tiempo filtres por las etiquetas y digas, ok, de esta pauta entraron X cantidad de leads y cuántos pasaron a ser clientes, cuántos contestaron, cuántos no contestaron. Esa es la lógica que te voy dando. Ahora, algo que te quiero resaltar es no lo tomes como una receta única. Entenderle la esencia y personalizarla a lo que vos necesitas, lo que tu negocio realmente necesita. No lo tomas y hagas exactamente así porque podría después llevarte a sesgos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, el cliente contacta, genera un mensaje automático, ¿ok? Y se aborda el cliente. O sea, el mensaje automático es, claro, estoy encantado de saludarte. ¿Cómo te puedo ayudar? Ese es un mensaje que a mí no me gusta, pero por ejemplo es lo que más he visto. Entonces, cuando me refiero a este mensaje automático es, el cliente le da clic al anuncio, eso genera que llegue un mensaje que diga estoy interesado en esto, depende de cómo se predetermine en Meta, por ejemplo, y entonces aquí se puede desencadenar otro mensaje. Tienes que tener cuidado y atención a que sean consecuentes, o sea, que tengan una lógica relacionada, porque si no lo que va a pasar es que más bien la gente dice, pero porque este mensaje no tiene relación con esto, ¿sí me explico? Entonces eso es importante que lo tengas claro. Ahora, ¿qué sucede aquí? En este ejemplo es, bueno, el cliente responde sí o el cliente responde no. Okay, o sea, cuando se responde no, es que no respondió. Entonces aquí lo que dice, vamos a irnos por el no primeramente, es se le da un seguimiento. Aquí podríamos determinar cada cuánto se le da un seguimiento. ¿Qué sucede en la naturaleza del día a día? Y probablemente vos, que si tenés un montón de chats, decís, más que tengo 200 chats, ¿cómo le voy a dar seguimiento? Bueno, entonces ahí nos estamos dando cuenta en ese punto que necesitamos alguna herramienta, ya sea de automatización, de seguimiento o de facilitar ese proceso, ¿okay? Que aquí pueden entrar a jugar los agentes de inteligencia artificial, ¿ok? Que lo veremos en otra clase más adelante, pero para que tengas una noción, ¿ok? Y lo que quiero decir es, esto empieza a abrir interrogantes que decimos cómo las solucionamos, porque entonces nada más no nos podemos quedar con que lo que a la mayoría de gente le pasa es, hey, tengo 500 mensajes, pero no los puedo atender todos, entonces tengo un montón de gente que dice, es que de escribir ahí es un bostezo porque nunca contestan, o no le doy seguimiento a los leads y a veces pudiesen haber más ventas ocultas que no se lograron cerrar porque no se les dio el seguimiento. Entonces aquí es donde lo que lleva a esto es decir, necesitamos resolver ese problema y cómo lo resolvemos y empezamos a buscar. Hay opciones más elementales como, si tengo 500 chats y tengo una persona, probablemente necesito otra persona para poder atender todos esos chats. Y eso me lleva a decir, bueno, ¿será que lo puedo hacer? ¿Cuánto vendo y cómo lo vendo y para qué lo vendo? ¿Y cuánto lo que debería esperar que esta nueva persona venda para que realmente se puedan convertir los negocios que yo necesito? O sea, ahí es donde quiero que vayas amarrando las ideas, ¿ok? Entonces, si el cliente responde, vuelve aquí a esta parte en donde se le facilita el detalle de la transacción. ¿Entiendes? La transacción, el producto, el servicio, el paquete, la promoción, lo que sea, ¿ok? Si el cliente no contesta, entonces se etiqueta el chat. ¿Y se etiqueta cómo? ¿Ve? Como un cliente que no respondió y ahí termina ese proceso, ¿ok? Y puede ser que después agarremos en otra estrategia aparte todos esos chats que están etiquetados como no respondieron y hagamos alguna acción en particular, ya sea que se hace una campaña de mensajes o que buscamos la forma de cruzar esa información para poder hacerles campañas, digamos, redirigidas a esto. Entonces aquí llega un poco también la estrategia de marketing digital y de cómo se llama, lo complementamos. Ahora bien, si el cliente contesta, yo le mando información y debería registrar esa interacción con el cliente en un CRM, ¿ok? Que también más adelante vas a ver que te voy a recomendar N cantidad de posibles herramientas de CRM para que puedas hacer. ¿Qué es un CRM? Si en este punto no sabes qué es un CRM, es un Customer Relationship Management que técnicamente te permite llevar el control de toda la relación con los clientes. Por eso es que es tan valioso, porque si ese cliente en esta oportunidad, sin seguir con el flujo, no compra, podríamos tenerlo ahí y después hacerle otras campañas o redirigirlo a otras cosas y que en ese punto compre. Entonces, por eso es que el tema de la información es muy importante. ¿Qué es lo más normal que sucede en esto? Que la gente le mete pauta a las campañas, de una u otra forma venden, solo registran los datos de a quienes sí les venden, pero no registran los datos de los prospectos o de los interesados y cuando te das cuenta, entonces terminas en un punto en donde no
tenés la información que necesitas para poder realmente terminar todo el proceso, inclusive vender más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ROAS, que es el Return Over Ad Spend, se vuelve más bajo, o más bien tiene un sesgo, porque vos decís, sí, yo meto 100 de pauta y vendo 5,000, maravilloso, pero podrías vender 15,000 y no estás viendo eso. Entonces esto es importante entenderlo. Si el cliente se registra, bueno, se registra aquí, el cliente se le pasa la transacción, suponete que paga porque el proceso puede ser más fácil, es un producto, sí, lo quiero, listo, aquí está, estos son todos los detalles, y le pagas, entonces el cliente paga. No, se registra en el CRM que no ha pagado y vuelve al mismo punto, se le da seguimiento, no responde, se deja ahí, pero ya sabemos que ese cliente estaba interesado porque pidió información, entonces podemos hacerle otro tipo de herramientas, de herramientas de seguimiento. Ahora, algo importante es que en estos procesos deberíamos buscar que en la conversación de ventas se puedan extraer datos del cliente, pedirle su correo, pedirle su teléfono, pedirle su nombre para que el registro quede bien completo. Esto es importante porque si no después no tenemos insumos para poder hacer administración de bases de datos con otro tipo de estrategias. Entonces, tenerlo presente porque si no, esto se va perdiendo y esto es lo más normal. Probablemente estés viendo este video y digas, puta, sí, a mí me pasa eso. Entonces, esto ayuda a que ese tipo de cosas no sucedan y que todos tengamos claridad en el equipo de qué se necesita. ¿Okay? Si el cliente sí paga, entonces se solicitan los datos de envío, se coordina envío, se confirma la recepción del producto, se registra en la base de datos de clientes activos que depende, y esto lo puse así porque podría ser que si tu proceso genera una factura electrónica, se registra la factura electrónica, pero si no haces factura electrónica, que es una realidad, entonces técnicamente deberíamos registrarlo para saber que es un cliente que compró, porque también a esos clientes, cuando ya compraron, tenemos que buscar la forma de cómo retenerlos. Depende también de si tu producto es de recurrencia, no es de recurrencia, o tenés diferentes productos o diferentes líneas de servicio, o después se te ocurre sacar otro producto nuevo. Esos clientes que ya confiaron en vos, que ya compraron, podrían ser clientes que podrían comprar otra cosa. Entonces, esto es muy importante que lo tengas presente porque el 95% de los emprendedores no tienen noción de esto. O sea, nada más es yo le meto plata a pauta, funciona, vendo y maravilloso. Y cuando la pauta se cae es un caos y esto pasa muchísimo. ¿Okay? Entonces, una vez que está registrado, se puede meter en un rol de email. ¿Okay? Esto es, vuelvo al punto, un ejemplo. Entonces se mete en el rol del email y ¿qué es lo que sucede? Que eso nos permite poder hacerle después campañas directas, tener una comunicación más directa. Entonces esto conllevaría a hacer todo otro flujo de todo lo que conlleva las campañas de email marketing. Entonces vos decís, bueno, voy a programar toda la estrategia de los próximos 3 meses, por ejemplo. Entonces sería otro flujo solo para email marketing en donde decís, voy a mandar cada 2 semanas, voy a mandar un email. El primer email va a estar enfocado en contenido sobre los productos, porque son maravillosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con un link a algún video específico, por poner un ejemplo. Y lo que vas a trazabilizar es ese clic en ese link. Entonces haces un proceso de decir, bueno, eso ocupo que llegue aquí, tengo que dirigirlos a un lado y cómo voy a administrar esa información y cómo la voy a analizar, por ponerte un ejemplo. Entonces, esto nos permite tener claridad de también cuáles son las otras cosas que necesitamos. Si te pones a pensar aquí, esto también te dice, bueno, entonces necesito también una plataforma para email. Bueno, si tenés una plataforma que sea unificada, tipo ERP, eso podría estar de una vez integrado, porque lo que pasa también es que recoges los datos de un lado y después tienes que agarrar las bases de datos, pasarlas para otro, eso se baja en un Excel, ese Excel se pierde y después no tenemos los datos. Ahí es donde empieza a entrar también el tema de la tecnología a funcionar de manera activa, ¿ok? ¿Qué te recomendaría yo? Bueno, yo te recomendaría Odoo, porque yo tengo una empresa de tecnología que somos partner de Odoo y tenemos de hecho una versión gratuita que tiene CRM y la parte de cotizaciones. Por si te interesa, me buscas y la puedes acceder. Y también después se puede conectar con otro montón de cosas. Pero, ¿verdad? Dándote el ejemplo, siguiendo con esto, entonces ese cliente también después se pueden agarrar esa base de datos de clientes que ya nos compraron y llevarlos a la línea de remarketing. ¿Qué significa remarketing? Que les hacemos promociones para otros productos en Facebook, en Instagram, y les va a salir solo la información de eso que yo quiero a esa base de datos determinada. E inclusive después yo le puedo decir a Facebook, con esta base de datos, agarre y búsqueme públicos similares, o sea, públicos que tengan características similares a estos, porque ya sabemos que este perfil de cliente me compra. Entonces, por eso es que la línea del gráfico vuelve otra vez hacia el inicio y empieza nuevamente todo el proceso, ¿ok? Entonces, esto es sumamente sencillo de hacer. La plataforma es muy intuitiva. O sea, si yo me voy aquí a la plataforma de cara a que puedas tener una noción de cómo se utiliza, nada más yo vengo acá,
le doy New. Yo utilizo la versión gratuita porque no necesito tener una versión 9, paga, por lo poco que la uso, tal vez porque no lo hago cada rato. Entonces yo le doy aquí Create New. Puedo decir, voy a hacer un board, te dice aquí, Create Team Board. Y inclusive te da la opción de poder usar templates. Ahora, lo que te diría con los templates es que a veces son nada más de llenar y eso genera una complicación en la dinámica. Entonces aquí está en blanco y aquí técnicamente todas estas son las opciones. Si yo agarro aquí y le digo en formas, aquí es donde puedo seleccionar las diferentes formas. Pongo aquí, le doy clic y lo dibujo y ahí ya tengo el primero. Y si quiero escribirle algo, le escribo lo que quiera escribirlo. Y ahí lo vas conectando solamente con esto y lo conectas con otra forma y ahí lo construís. Entonces es excesivamente sencillo de hacer y lo puedes, sacas media mañana y tenés esto. Es más, podrías sacar 1 hora, 2 horas si lo pensás bien. Podrías hacerlo primero en papel y después lo venís y lo presentas aquí. Lo importante es que lo veas con tu equipo de trabajo, porque si no lo ves con tu equipo de trabajo, lo que va a pasar es que nadie está alineado. ¿Ok? Entonces, espero que te pongas en acción y que esta clase te haya sido muy funcional. Si tienes dudas, me las dejas en los comentarios y con todo gusto te estaré apoyando.